Bueno, entonces en toda esta parte que tiene como la función de la deglución, se necesita que ese epitelio y que ese músculo no solamente ejerza los movimientos de contracción para poder deglutir el bolo alimenticio, sino que también esté húmedo y que inicie el proceso de digestión ahí también. El proceso de digestión inicia desde la cavidad oral con el proceso de masticación. Cuando en el primer corte vimos un poco de las glándulas, que hablamos de la submaxilar, que la ¿cuál más? Parótida, eso. Entonces les decía que uno tenía secreción mixta, otras tenían secreción así, y que lo ideal era que uno masticara mucho el alimento para que iniciara el proceso de digestión ahí, para que ya llegara un alimento predigerido al estómago. Y que cuando no se hacía eso y se pasaba con jugo, ¿se acuerdan que les dije? Ahí era cuando que esto me inflama, que esto me hace daño, que intolerante a la lactosa, que un poco de cosas, pero es porque no se está utilizando los mecanismos que tiene el mismo cuerpo para proveer la digestión. Entonces aquí en esta parte, todo esto que vemos acá, en la porción media del esófago, tiene glándulas. Esas glándulas son glándulas esofágicas. Tienen un tipo de secreción mixta. Entonces, mixta con predominio mucoso. Por eso la mayoría de los acinos secretores los vemos color blanquito, pero también hay unos acinos moraditos. Entonces por eso les digo que esta también ayuda en el proceso digestivo. Las glándulas se llaman glándulas esofágicas. Fácil. ¿Esofágicas mixtas o solo esofágicas? El nombre es glándula esofágica. El tipo de secreción es mixta con predominio mucoso. ¿Solamente en la parte media del esófago? Sí, o sea, en la única parte donde no hay es al inicio y al final. Del resto todo tiene. Todo tiene. Entonces las partes que tiene el aparato digestivo, empezando por el esófago, el tubo digestivo, perdón, las partes que tiene el tubo digestivo, empezando por el esófago, es la mucosa, la submucosa, la muscular y la última parte se llamaría adventicia o serosa. Lo que pasa es que el esófago no tiene y termina con un mesotelio. ¿Qué es un mesotelio? Un epitelio plano simple. Entonces volvemos a mirar. La mucosa, que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. La submucosa, que tiene un tejido conectivo denso irregular, colagenoso porque tiene fibras de colágeno, en donde se encuentran también las glándulas esofágicas. Después viene la muscular, que va desde acá hasta acá. Está conformado por dos capas. Y si ustedes ven aquí en la imagen se puede ver la diferencia de las dos capas. Una capa se ven como unas estrías así, ¿cierto? Y estas se ven como más circulares o por lo menos se ven más fragmentos como individuales. Entonces resulta que en el esófago, si yo hago un corte longitudinal, perdón, transversal, entonces esta partecita que se ve aquí es la mucosa. Tu teléfono está cargado. Ten un lindo día. Este se llama mucosa. Este se llama submucosa. Este se llama muscular.
esófago, vamos a encontrar que esta partecita tiene el epitelio estratificado plano no queratinizado y se llama mucosa. La siguiente capa es donde se encuentran las glandulitas que ya vimos. Y además hay tejido conectivo denso irregular colaminoso. Se llama la submucosa. Tiene las glándulas esofágicas. La siguiente parte es una capa muscular que es gruesísima. Es todo lo que estamos viendo allá en la pantalla. Pero esa capa muscular se divide en dos partes. Una que se llama la capa muscular circular interna. ¿Por qué se llama circular? Porque le da dando vueltas así al círculo. ¿Sí? Entonces va acompañando al esófago, pero de forma circular. En cambio, la capa que se llama longitudinal lo va acompañando así a lo largo del tubo. Es por eso que cuando cortan así, nosotros no vemos las fibras alargadas, sino que las vemos así. Y eso es lo que estamos viendo acá. Aquí esta está acompañando el tubo así. Entonces las vemos así como más así alargadas. En cambio estas están acompañando al tubo de forma, digamos que longitudinal. Pero en este corte, pues, y reciben esos nombres, ¿no? Capa muscular, circular interna, capa muscular, longitudinal externa. En medio de esas dos capas, desde el esófago, ya está el plexo mientérico. Y eso es lo que va a coordinar los movimientos peristálticos. La última capa se llama mesotelio y es un epitelio plano simple. Eventualmente ese mesotelio puede estar acompañado por un poquito de tejido adiposo. ¿Sí? Y en las otras partes del tubo digestivo va a haber otra capa antes del mesotelio que se llama serosa o adventicia. Pero el esófago no tiene esa capa, sino que después de la muscular de una vez viene el mesotelio. Este es el poquito de tejido adiposo que les digo que puede estar ahí presente. Y esta capita delgadita, que es un epitelio plano simple, ese es el mesotelio. ¿Todos vimos el mesotelio? En esa misma submucosa también hay vasos sanguíneos, tejido conectivo, fibras de colágeno. ¿Quedó claro el esófago? Después sigue el estómago. Bueno, en el estómago también vamos a encontrar una mucosa. En este caso, la mucosa va desde acá hasta acá. Todo esto es mucosa. La submucosa es este espaciecito en donde hay
tejido conectivo denso irregular, vasos sanguíneos, fibras de colágeno. Y después viene la muscular, que es todo esto, que también está dividida en dos capas. Y después viene la serosa o adventicia y termina con un mesotelio, que es el epitelio plano simple. Estas capas, mucosa muscular y adventicia, están desde el estómago hasta el ano. Van a acompañarlos. Lo que va a cambiar un poquito son el tipo de epitelio que hay y las características que hay, pero las capas se van a mantener. En el caso del estómago, entonces nosotros tenemos un epitelio que va a tener como esta conformación. En cada uno de estos espacicitos, o en las partes aquí de abajo, se van a llamar criptas o fosas. Criptas o fosas gástricas. El epitelio se llama epitelio cilíndrico simple. Pero cada una de las celulitas que están formando ese epitelio cilíndrico simple va a tener un nombre y va a tener una función. Ahí vamos a encontrar unas células que se llaman células mucosas del cuello, células oxínticas, células parietales, células basales, células neuroendocrinas, y cada una de estas va a tener una función. ¿Cuáles se pueden reconocer a nivel histológico? Las células mucosas del cuello, que son las que se encuentran en la superficie, y las células oxínticas, que son las que se encuentran ya al interior de la fosa. ¿Listo? Entonces, las células oxínticas, ¿por qué se reconocen? Porque resulta que ellas tienen como función oxínticas, altamente preguntable. Las células oxínticas tienen como función producir el ácido clorhídrico. ¿Y por qué las podemos detectar? Porque resulta que una de las tinciones que nosotros manejamos, que ¿cuáles son? Hematoxilina eosina, tiene afinidad por el ácido. ¿Cuál de esas tiene afinidad por el ácido? La eosina. ¿De qué color es la eosina? Rosa. Entonces, vamos a ver Bueno, estas celulitas que se ven rojitas, ¿sí las ven? Todas son células oxínticas. Se ven rojas porque ellas por dentro tienen ácido clorhídrico.
Sabemos que para la digestión es necesaria la producción del ácido clorhídrico para la digestión enzimática. Entonces, ellas al entrar en contacto con la eosina van a tener afinidad y van a tomar el color de la eosina. Entonces, por eso las podemos reconocer a nivel histológico. Yo aquí les hice un dibujito y ustedes esperarían ver pues, la forma perfecta, no sé qué, pero no, pero sí se pueden ver las células, ¿sí? No se ve, digamos, la forma, la estructura del epitelio, pero hay alguna parte en donde sí se ven. No la encontré. Pero las células sí se ven. Las mucosas del cuello también se van a ver. Ya las busco. Bueno, estas que se ven aquí así como claritas, estas son las mucosas del cuello. Voy a buscar un estómago que no esté tan destruido. Este está pobrecito. Bueno, aquí se ven bonitas, se ven bonitas. Estas que están aquí, por ejemplo, dando la vueltica a esto, estas son células mucosas del cuello. Ellas se encuentran ubicadas acá. Entonces, la idea es que cuando el bolo alimenticio descienda, se encuentre inicialmente con una capa de moco o de unas células que tengan una producción, un producto de secreción alcalino. ¿Sí? Y que cuando empiecen los movimientos peristálticos asociados a la digestión, pues eso permita que el alimento ingrese a estos espacios. Pero toda la cubierta del estómago va a ser de estas, de las células que están acá. Estas células son las células mucosas del cuello y estas células tienen la secreción alcalina. Entonces apenas llegue se van a encontrar con eso. Con los movimientos peristálticos va a permitir ingresar a cada uno de estos espacios y estos van a producir sustancias como gastrina, pepsinógeno, todo eso que va a ayudar al proceso de digestión. Para que después se cree el alimento predigerido que se va a convertir en el quimo. Y el quimo es lo que va a pasar a través del esfínter pilórico hacia el duodeno. Entonces aquí hay varios tipos de células que los vamos a ver en la clase teórica, pero aquí me interesa mucho mostrarles los que se pueden reconocer a nivel histológico, que son las células mucosas del cuello y las células oxínticas, que son las que ya les mostré. ¿Esa sería una oxíntica? No, el cuello. Esa. Sí. Estas mucosas del cuello, esta oxíntica. Entonces se la mostré, se veían más rojitas, pero esta también es, esta es. La que sea más grande. Entonces
Entonces aquí ustedes pueden ver que la superficie del estómago toda está cubierta por esto. ¿Sí? Pero cuando van ingresando a esos pliegues que se llaman fosas o criptas gástricas, que son estos, ustedes ya se van encontrando con este tipo de células. Y otros tipos de células como por ejemplo las neuroendocrinas o enteroendocrinas, que esas son células que esa palabra endocrino le suena a qué. Adentro. ¿Ah? Adentro. Adentro, no, endocrino, la palabra endocrino. ¿Quién secreta? Un órgano endocrino que hace. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. ¿Pero qué producen? Hormonas. Muy bien, Rodrigo. Ay, por fin uno. Entonces, esas hormonas, resulta que hay una función que yo recientemente leí y es esa que les digo que está asociada a la producción de hormonas. Hay una hormona que está asociada al estrés. ¿Cuál es? Cortisol. El cortisol. Entonces resulta que por eso los eventos estresantes, tanto en animales como en personas, hacen producir el cortisol y pueden producir la gastritis. Es por eso que uno cuando está estresado a veces o le da ansiedad o no deja de comer o bueno, y si acostumbra por ejemplo a productos ácidos o alimentos ácidos como el tinto o gaseosas o las bebidas alcohólicas también, entonces eso va a hacer que se destruyan o que se incremente la cantidad de ácido en el estómago. Entonces, por más de que hayan células mucosas del cuello que tengan una producción alcalina, si yo le echo tinto y aparte estoy estresada, entonces eso va a hacer que el pH se torne ácido y genere enfermedades como la gastritis. Y si hay, por ejemplo, circulando bacterias, como por ejemplo el Helicobacter que está de moda, entonces eso va a hacer que esa bacteria se amañe ahí, porque esa bacteria le encanta que haya acidez en el estómago. Y se torna, se puede estar de curso crónico. Y hoy en día hay estudios en donde dicen que yo le puedo transmitir a mi perro el Helicobacter o que el perro me puede transmitir a mí. O sea, pueden ser compartidos. Y si uno se saluda de beso con el perro, el chupeteo ahí, entonces o yo le paso la bacteria o él me la pasa a mí. Y puede generar gastritis crónicas que pueden conllevar a cáncer de estómago. Entonces, por eso el Helicobacter es una cosa pues de ponerle mucha atención, porque puede conllevar a cáncer de estómago. Bueno, entonces me interesaba mucho mostrarles esos dos tipos de células porque esas son las que les puedo preguntar. Son 6 tipos de células, pero yo les puedo preguntar a nivel práctico solamente esas dos. ¿Por qué? Porque las tinciones que tenemos me permiten reconocerlas. ¿Listo? Entonces ya quedó clara esa parte. Luego dice, pongamos ahí por la célula cerebral oxítica, ¿cuál sería la estructura? Mucosa del estómago. Ajá. No. Sí. La estructura. No, la célula. La gente que la decola. Y estructura sería Bueno, aquí el siguiente órgano, ya empezamos al intestino. Este es el duodeno.
tiene un epitelio cilíndrico simple, al igual que el estómago. También tiene 6 poblaciones celulares, de las cuales les puedo presentar la célula caliciforme y el enterocito. Aquí se ve mejor la distribución del epitelio porque tienen estas proyecciones digitiformes que se llaman vellosidades intestinales. Estas que vemos aquí. ¿Listo? Vellosidades intestinales. Estas están hechas como la disposición de los deditos, por eso también se llaman proyecciones digitiformes. Sí, porque se parecen a los dígitos. Entonces, la idea es que cada una de estas se llama una vellosidad intestinal. En el momento de los movimientos peristálticos, el alimento entra en estos espacios entre las vellosidades intestinales. La mucosa es todo esto. ¿Sí están viendo mi mano? Bueno, la mucosa es todo esto. ¿Qué tengo en la mucosa? Estas que son las vellosidades intestinales y estos que son los espacios entre las vellosidades intestinales para que el alimento ingrese, entre en contacto con cada una de las células que están acá. Las células que están acá son cada una de estas que se ven aquí, todos esos punticos, todos esos punticos. Esto es lo que forma el epitelio cilíndrico simple. En medio de esos espacios hay tejido conectivo laxo. Ese tejido, recordemos que tiene alta celularidad y que en ese tejido se encuentran células del sistema inmunológico. Entonces ahí es cuando si uno come algo que tiene presencia de bacterias o que es un alimento ya, digamos, contaminado o algo así, ahí es cuando ese epitelio reacciona. Los linfocitos que se encuentran en el tejido conectivo laxo se conectan con el tejido linfoide del intestino. ¿Cómo se llama el tejido linfoide del intestino? GAL, tejido linfoide asociado al intestino. Esto se activa, aumenta de tamaño, activa el plexo mientérico, se aceleran los movimientos peristálticos y para el baño, DirecTV. Porque tiene que sacar esto que está generando esa lesión, ¿sí? O sea, usted pone DirecTV. Entonces, todas estas punticos que vemos alrededor de las vellosidades intestinales es tejido conectivo laxo y ahí hay linfocitos. Esos linfocitos son los que van a activar el tejido linfoide asociado al intestino. Que por ahí de pronto vemos algún agregado linfoide. Aquí se ve un poquitico de agregado linfoide, pero se ve un poquito más, mira acá, este sí se ve chévere. Esto. Entonces, si por ejemplo se marca esto, recordemos que este previo es órgano, estructura y célula. Entonces, órgano, duodeno. Si escriben intestino, baila, pues ustedes ya están en el tercer corte. Hasta primero y segundo, listo, intestino se lo vale. Pero ya aquí estamos viendo el sistema digestivo. Tenemos que aprender a diferenciar qué es duodeno, qué es yeyuno, qué es ilion, qué es colon, qué es recto, qué es ano. Recto no hay, pero, o sea, no hay en las placas. Entonces, ahí sacan 5. Entonces acá, órgano, duodeno, estructura, GAL y célula, linfocito. Altamente preguntable. Entonces, esto es lo que yo les digo. Si en la luz del intestino hay, por ejemplo, una E. coli, una shigella, una lawsonia, una salmonela, ella afecta a los enterocitos, que son las células que predominan en el intestino. Esa información se pasa al tejido conectivo, que están los linfocitos ahí pendientes en guardia, y ellos se van a comunicar directamente con el GAL. El GAL aumenta de tamaño porque se activa, y al aumentarse de tamaño va a presionar el plexo mientérico, y el plexo mientérico activa la información, se ponen todos de acuerdo y para el baño, cólico, y sale el gorila. Por eso, siempre que hay un problema de una intoxicación, casi que lo primero que ocurre es diarrea. Uno se da cuenta porque hay diarrea. Si es por toxinas, esto sí es por bacterias, si es por toxinas, lo primero que va a pasar casi que es el vómito.
Entonces esa sería como la diferenciación a nivel clínico de qué es lo que, o sea, a nivel clínico, si uno llega o si un paciente llega con un vómito expulsivo así que no da tiempo de nada, eso sería acción de toxinas. Si es más que todo diarrea o tránsito rápido, sería acción de bacterias. Entonces eso también va a ayudar a la aproximación tanto diagnóstica y después al tratamiento. Técnica. GAL, recordemos que es una sigla en inglés, que significa tejido linfoide asociado a intestino. Empieza con la última palabra, que sería en el español, que es intestino, en inglés, que es gut, se escribe gut. La A es asociado, la L linfoide, la T es tissue, que es tejido en inglés. Tejido linfoide, ¿sí? Aquí linfoide, asociado a intestino. No se lo he mostrado todavía. Hoy no. Todavía no. Bueno, en la mucosa del intestino, ¿qué les puedo preguntar? Como les decía al inicio, son 6 poblaciones celulares, pero podemos reconocer 2. Otra vez 2. El enterocito, que son estas celulitas que están acá todas en filita como soldaditos, y la célula caliciforme, que ustedes ya las conocen, son súper amigos de ellas, íntimos, ya. Todas estas son. Por favor, no confundir con esto. ¿Qué es esto? La glándula duodenal. Las glándulas duodenales, anteriormente llamadas glándulas de Brunner. Pero nosotros les vamos a decir glándulas duodenales porque es el nombre actual. ¿Listo? Y es más fácil. ¿Sí? Profe, y entonces en el caso que señale una célula caliciforme o un enterocito, ¿cuál sería la célula? La estructura. Pueden escribir epitelio cilíndrico simple o mucosa. ¿Y si me pongo una vellosidad intestinal? Pues también. Y en la glándula sería unidad secretora. La célula unidad secretora. Estructura glándula duodenal. Glándula sola, baila. Sí, porque hay un montón de glándulas, ya vimos que hay un montón de glándulas por todo lado. Profe, ¿algún tipo para Sí, esa ya iba para allá. En el tracto digestivo, casi todos van a tener como esta conformación si nos vemos en un corte transversal, ¿cierto? Entonces vamos a ver la mucosa, la submucosa, la muscular, la adventicia. Todos van a tener lo mismo. El duodeno, la característica es que a nivel de la submucosa vienen las glándulas. En ninguna otra porción del intestino vamos a encontrar glándulas. La idea de esas glándulas es que pasó del estómago, pasó el quimo, ¿cierto? Y el quimo, que es el alimento ya predigerido, necesita continuar su proceso digestivo en el intestino y necesita comenzar su proceso de absorción. Entonces en el intestino se van a producir un poco de sustancias también para continuar el proceso de digestión, pero va a empezar la absorción del alimento. La absorción del alimento se da porque en cada una de las vellosidades intestinales, aparte de que tenemos estas celulitas que le van dando vuelta a toda la vellosidad intestinal, tenemos acá un tubito en la mitad que se llama el quirífero central. Tenemos acá un montón de vasitos sanguíneos. No está el montón, porque el montón están acá. No tanto. Sí hay vasitos sanguíneos, pero pequeños.
los vasitos sanguíneos que encontramos acá son capilares. ¿Se acuerdan qué tipo de capilares? Pero yo estoy en su mucosa. Miren que la submucosa sería acá. Fenestrado con diafragma. Los capilares fenestrados con diafragma, porque hablábamos que ahí es un proceso de absorción, ¿cierto? Entonces, apenas el alimento ingresa acá, él de una vez necesita ser absorbido. Y cuando se absorbe, ahí, aquí dentro de los lechos vasculares, que es esa unión que hay entre capilares, arteriolas, capilarmente arteriola, arteriola, arteria, puede sobrar un poquito de líquido, ¿sí? Porque cada vez que uno se alimenta, yo creo que a todos nos ha pasado que uno llega a la casa con mucha hambre y lo reciben con una super sopa, un sancocho. A veces uno hasta suda comiendo, entonces, uy papito, le alimentó la sopa, tenía hambrecita, ¿no? Eso es una hiperemia fisiológica, uno se pone rojo, uno suda y casi que toda la sangre del cuerpo se concentra a nivel del sistema digestivo. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar y absorber. Entonces todas estas celulitas que están acá se van a dilatar un poco. En ese proceso de dilatación va a salir un poquito de líquido y ese líquido va a ser absorbido por un vaso linfático que se encuentra aquí en la mitad, que se llama el quinífero central. Entonces, él va a contribuir pues también en el proceso de absorción del alimento, y cualquier cosa que se absorba y que haga daño, desde el quinífero central se va a reunir con la red linfática, y eso es lo que va a ayudar a que si uno come algo que tiene una bacteria o algo así, se active el tejido linfático asociado a intestino y todo lo que les había explicado ahorita. ¿Listo? Este también se puede reconocer, ahorita se los muestro. Pero, les decía que para que se pueda dar todo lo de la absorción del alimento, entonces necesitamos que el ambiente sea húmedo. Si el ambiente es seco, no se va a poder absorber, no se va a poder absorber ni aprovechar. Es por eso que en esa primera porción del intestino están las glándulas ahí ubicadas. Y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar que estamos en el duodeno y no en otra parte del intestino. ¿Listo? El duodeno, entonces, en la submucosa, glándulas duodenales. Son glándulas mucosas. O sea, la secreción es mucosa. Y aparte de todo, para ayudar en ese proceso de absorción, pues también tenemos células caliciformes o glándulas caliciformes. Entonces podemos reconocer los enterocitos que están acá y las caliciformes que están acá. ¿Listo? Recuerden que puedo preguntar también las de las células que están en la mucosa debajo del epitelio, que son estas, que hacen parte del tejido conectivo laxo. Entonces esas células también se pueden preguntar. La estructura sigue siendo mucosa, ya no epitelio, sino mucosa, porque estamos preguntando todo esto y todo esto es la mucosa. Pero aquí sería tejido conectivo laxo. Vamos a buscar un quinífero central. Profe, ahí si pregunta célula dijo linfocitos, ¿no? Sí, las que más hay son linfocitos, pero pueden haber otros tipos de células. Este tubito blanco que se ve acá, eso es un quinífero central. ¿Listo? Recordemos que un quelífero central es un vaso linfático. Entonces, la linfa no tiene afinidad ni por la hematoxilina ni la eosina. A pesar de que hay linfa por dentro, pues no se tiñe porque no tiene afinidad por ninguna de las dos, entonces se ve completamente blanco. Diferente a un capilar, que también podemos ver un capilar ahí.
voy a buscar uno, pero ahí sí va a tener pues sangre por dentro, entonces lo podemos diferenciar por eso. Aquí por ejemplo hay un capilarcito, ese rojito. Aquí las células endoteliales planas y la sangre por dentro. ¿Listo? Y en el caso de equilibrio central, la célula, Si está, puedo enfocar por ejemplo una célula endotelial, que sería un epitelio plano simple. Ellos tienen la misma estructura de un capilar. Epitelio plano simple. Entonces, este por ejemplo es un yeyuno, la siguiente porción. Entonces, todo esto es mucosa, esto es submucosa, esto es muscular. Aquí el tip para recordar o para fijarse y reconocer si eso no es la ausencia de glándulas. Entonces aquí toda esta submucosa no tiene nada de glándulas. El epitelio sigue siendo el mismo, la muscular tiene la misma conformación, la misma característica. Miren acá por ejemplo se ve súper bien el plexo mientérico y se ve súper bien la diferenciación entre las dos capas, capa muscular circular interna, capa muscular longitudinal externa. Esto adventicia y la última capita, la última rayita, ¿cómo es que se llama? Mesotelio. Entonces ahí ya le dimos toda la vuelta y vimos eso. Estos también tienen quilífero central, también tienen enterocitos y células galiciformes.
siguiente porción del intestino se llama el ileón. El ileón. ¿Por qué se caracteriza el ileón? Por la presencia de las placas de Peyer. Las placas de Peyer son estas. Todo esto, todo esto. Es el mismo gas, sino que hay cambiado. No. Ese parche morado que está ahí, esa bola. Lo que necesito cambiar. Mire, único y exclusivamente del ileón. ¿Qué son las placas de Peyer? Un órgano linfoide. No tejido linfoide, órgano linfoide. El tejido linfoide es un poquito de tejido acompañando el resto del intestino. Sí, para que esté pendiente, para que esté alerta, pero es tejido, sí, es un pedacito. En cambio aquí es órgano. Se llaman las placas de Peyer. Están ubicados en la mucosa. O sea, todo esto es mucosa y son grandes. Hay unas placas, mire, todo esto es. Miren acá. Esto. Es súper notorio. ¿Sí ves? En ninguna parte del intestino que hemos visto, vimos eso. Entonces es súper notorio, lo va a diferenciar muchísimo. No se van a confundir, por favor, con el gallo. ¿Sí? Miren que, por más de que le dimos toda la vuelta al duodeno, solamente encontramos en la placa un agregado linfoide y les dije, este es gallo. Si miramos el yeyuno vamos a encontrar un agregadito linfoide, pero donde está la mucosa llena de esto, son placas de Peyer. Si escriben gal, les queda mal, porque en el ileón no hay gal, hay placas de Peyer. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo preguntaría en el parcial si es órgano, Lo mismo, yo puedo señalar acá órgano ileón, estructura, placas de Peyer, célula, linfocito, porque es un órgano linfoide. ¿Qué tienen los órganos linfoides? Linfocitos. Altamente preguntable también. ¿Cuál es la caja que tiene subrayadito con azulito? ¿La caja de quién? O sea, ¿de dónde saqué esto? Creo que es esta caja. La caja 1. ¿Sí será esta? No me acuerdo. Sí, tiene 71 folio. ¿No tiene 71 folio? No sé, es que no. Número 1. ¿Quién tiene la caja 1? Nosotros. ¿Usted? Ah, bueno, me acuerdan para preguntarles esta. Es que se ve muy bien, en cambio en las otras no se ve tan bien. O sea que si ese día usted no trae la caja, le pregunto de la mía, que se ve más difícil. Y esta vez sí cumplo, porque que ya les dije lo de la cavidad nasal, y traen su caja para preguntarles esa. Obvio. Se la va a traer el 24 de diciembre. Para la invitación. Entonces sí, espero que la conozcan. Si llegan al parcial y traen todo menos la caja. Ay. Sí, pero y lo peor es que me dicen, profe, si quiere la traemos. Pero ella vive en Mutiscua. Aquí nomás. Ya la vamos a traer, pero vive allí nomás en Mutiscua.
Lo vamos a pie.